Bien, amigos, le damos la bienvenida al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínica y Hospitales. Presidente ad vitam, ¿verdad, doctor? Mucho tiempo. Por aclamación popular. Doctor, la seguridad social para el público se resume a 3 organizaciones. Una administración de riesgos laborales, una administración de fondos de pensiones y una administración de riesgos de salud. Normalmente el tema que nos ocupa es lo de riesgos de salud, que tiene que ver con la atención médica de los asegurados. Los fondos de pensiones están en tela de juicio y no es el tema que vamos a discutir, porque viene la política, el discurso está sonando agradable para mucha gente y resulta interesante que una persona que tenga $1 millón de pesos acumulados en un fondo de pensiones, pues se lo devuelvan el 30%, que son 333,000 pesos. Es bueno para cualquier cosa. Es mejor el 100, pero no entienden cuál es el efecto ulterior. Sobre las AFP yo no tengo quejas. La única queja que tengo es algo que tiene que ver con algo que hemos hablado mucho, y es que yo me encuentro raro que las clínicas, que la medicina privada tiene muchas dificultades para tener financiamiento. Es decir, tiene el mismo tratamiento del resto de la economía dominicana. Sin embargo, y hay más requerimientos. Pero me encuentro raro que dentro de las autorizaciones o que permiten que se utilicen los fondos de pensiones, no aparece un capítulo que diga que la reposición de equipos en las clínicas privadas tienen un lugar especial en los fondos de pensiones y un interés también por debajo de lo que el mercado marca, para hacer posible que las clínicas puedan ofrecer un servicio que le dé más vida al asegurado, porque al tener mejor servicio le dan mejor calidad de vida, viven más años y el fondo de pensiones se puede nutrir mejor. Pero eso no es visto así, eso es un negocio y como negocio es tratado. Doctor, en este momento, en la Ley de Seguridad Social, las clínicas tienen voz en el Congreso y ustedes, ¿qué sometieron que debe de ser tomado en cuenta en la nueva ley o en la modificación de la actual? No, en primer lugar, nosotros no tenemos voz. En primer lugar, no tenemos voz. Ni siquiera. No, nosotros fuimos invitados hace como 4 o 5 años a una comisión de salud del Congreso, pero nosotros no tenemos voz. Por ejemplo, en el Consejo de la Seguridad Social, usted sabe que nosotros no tenemos voz ni estamos representados siquiera, en lo absoluto. Y eso es una de las luchas precisamente, que nosotros fuimos de los primeros que hemos señalado que esa ley debe ser cambiada. Usted se recuerda que nosotros dijimos que debió ser cambiada hace tiempo, porque eso tiene más de 20 años, de la A a la Z. Porque, por ejemplo, hemos señalado en oportunidades anteriores que en la parte de salud en esa ley debe ser dirigida fundamentalmente por el ministro de Salud, no por una persona que no sabe de medicina. Podrá tener cultura general en medicina, pero no sabe el manejo de un paciente, ni del hospital, ni de la clínica, cómo debe hacer. En consecuencia, debe ser cambiado, y el que debe ser responsable y dirigir, y no es nada personal a favor del actual ministro de Salud, eso no tiene nada que ver, porque lo he dicho antes que esto, el que debe dirigir la situación es el ministro de Salud con relación a la seguridad social, y que las clínicas, nosotros hemos dicho 80,000 veces, deben estar representadas. Y en esa oportunidad de hace 4 o 5 años que nosotros dijimos eso, también dijimos que el veto debería ser eliminado. O sea, nada nuevo ahora con relación a eso. Y por ejemplo, ahora nosotros estamos viendo que lo que se está presentando no es una reforma, es prácticamente una contrarreforma lo que se está planteando con relación
a esta ley. Si no se hacen y si no se toman en cuenta todas estas cosas que nosotros hemos dicho, ¿qué sentido tiene que una persona que tenga asuntos relacionados con los patronatos, ese tipo de cosas, estén representados? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene de que las demás personas tengan poder de veto en ese consejo? Ninguno. ¿Por qué? Porque inmediatamente se trate un tema que lo afecte a ellos, ¿qué usted cree que van a hacer? Ustedes saben que lo van a vetar, como han hecho todo. Ha pasado algo ahí. Nada, en estos 20 años que tienen. Nosotros mismos, ustedes han visto que la inflación... Pero ahora se habla como de que si se aprueba como va, habría como un monopolio ahí con el veto. Pero el único responsable que debe ser, o el mayor responsable... El Estado. El Estado. Porque las otras instituciones... Dígame usted qué instituciones, como por ejemplo los patronatos, que están subsidiados y reciben impuestos y reciben parte del dinero del pueblo dominicano y ni siquiera pagan impuestos. Eso no puede continuar. ¿Y cómo es posible que estén representados en esas instituciones? Y las instituciones que trabajan para la salud, para la mayoría o el 90 o el 50 y tanto % de la población que requiere salud en la República Dominicana, que paga los impuestos, no estén representados. Son cosas que es increíble eso. Eso no puede seguir así, pero sí le digo que es una contrarreforma. Ustedes que tienen conocimiento de lo que ha sido y es la seguridad social en la República Dominicana, sobre todo en Santo Domingo, que quede clara la situación, ustedes saben que la mayoría de las clínicas han desaparecido. Y recuérdense, ustedes conocen muy bien lo que era la Avenida Independencia en cuanto a relación de clínicas, y quedan. Esa es la realidad. Es más, sí, pero eso es tanto así, doctor, que de las 4 grandes, mire, Abel González se fue para la Lincoln, la Abreu lo tienen los venezolanos, la Gómez Patiño está en venta y acaban de vender la del doctor Lozada allá a un grupo económico. La única que no se vende es ¿y la San Rafael? Ginecología y ¿Y la obstetricia. San Rafael también? ¿Perdón? ¿La San Rafael también? Ah, no, la San Rafael se la picotearon. ¿Y la Yurain? Sí. Y así, por ejemplo. Sí, eso sí. Todo eso. Pero ¿por qué la gente prefiere las clínicas privadas a los hospitales? Bueno, vamos por partes. Lo que pasa es que es un tema bastante amplio. No sé cómo usted va a reaccionar, porque yo se lo he dicho anteriormente. No, yo reacciono bien con usted. En el sentido de que es una situación dirigida para que las clínicas desaparezcan. Y que sea el capital financiero el que ordene, decida y mande y que tenga el control económico de esas instituciones. ¿Usted sabe qué es? Seguro. Y además de esa cuestión, en la realidad, los hechos, como usted estaba manifestando en el programa anterior de la persona que me precedía, eso es lo que dicen. O sea, nosotros no lo podemos negar porque está a la vista de todo. O sea, ¿quién es el que decide eso? ¿Quién es el que manda? Fue esa ley, la 8701, la que se creó con eso. Ley. Entonces, ¿quién la hizo esa ley? Usted sabe que fue la primera gente de Chicago que lo hicieron y que después le impuso Pinochet, que dicen que es colombiano, pero usted sabe que no es colombiano. Usted sabe que cuando se sometieron esas dos leyes, la AFP se aprobó al otro día y la ARS se cogió muchísimo, pero terminó haciéndose lo que querían las... Exactamente. Y que a propósito, fíjese usted lo que está pasando en la actualidad. Quiero aprovechar para decir todo ese tipo de cosas. Fíjese, el 90%, la inflación, que ni siquiera su propia ley cumple, ni ese mamotreto lo cumple, dice que debe de ser ajustado de acuerdo a la inflación. En salud, usted sabe que es diferente al resto de la inflación. Y que la inflación en salud en estos 20 años ha sido 105% más o menos, admitido por sus propias autoridades, de acuerdo al Banco Central, que ni siquiera es un asunto nuestro. Y fíjese usted que ustedes son... Para no interrumpirlo mucho, doctor, la pregunta que le hice ahorita, también añádale, ¿por qué la medicina privada prospera en Santiago y aquí no? Siga. Usted hoy me ha tirado el cuello. Pero seguro. Usted sabe muy bien que en Santiago la situación predomina el Vaticano. ¿Él? El Vaticano.
para no decir el nombre que usted sabe Usted quién está es. leyendo mucho unos mensajes que un amigo pone en las redes. No, pero usted sabe que es verdad. Usted me pregunta y yo le contesto. Usted me pregunta y yo le contesto. No, está bien. Sí. Entonces, esa es la situación. Y no solamente de la clínica, sino otras instituciones. Bueno, pero en definitiva usted sabe lo que le estaba diciendo. Es que la inflación es un 105%. La lucha que nosotros hemos tenido en estos últimos años, usted ha sido testigo y la ha presenciado. Obviamente, si es testigo, lo ha presenciado. Que ha sido nosotros pedir que se ajuste a no el 105%, sino a algo razonable, porque nosotros vivimos en la República Dominicana y sabemos que eso no se va a hacer. Recuérdense que hace hace exactamente 3 meses y 26 días, que se aprobó por el Consejo de la Seguridad Social un ajuste de la ley en un 15%, apenas nosotros pedíamos un 25% en ese momento, un 15%, excepto en rayo X y laboratorio, que fue un 7%. Sin embargo, la mayoría o todos los seguros privados accedieron a ese 15% y en 3 meses ajustar de nuevo, ahora que se cumplió ya, al 25%, excepto una. ¿Cuál? Senasa, que veo que usted me estaba preguntando algo de eso. Entonces, también el Estado sigue conspirando contra nosotros. ¿Por qué? Porque si Senasa no se ajusta a las demás instituciones de la ARS que nosotros hemos llegado a un acuerdo, es con la finalidad que también nosotros desaparezcamos para precisamente favorecer al capital financiero internacional. Esto el mundo es un fuego cruzado que nosotros tenemos. ¿Y Senasa no estaba por encima en las tarifas? No, eso fue una propaganda que ellos hicieron, pero más o menos así es la misma la que tiene la mayoría de las clínicas. Yo no te puedo decir que no haya una institución que sea privilegiada y que la tenga, eso es algo particular, pero la mayoría de las instituciones no la cumplió en definitiva. Doctor, en el caso de las déjeme decir algo, excepto de la Universal, que la Universal es la única aseguradora que ha cumplido con el 25%, desde el primer momento. Hay que decirla, como digo una cosa, digo la otra. Entonces, ahora, inclusive, no sé si resultaría para ustedes una primicia, nosotros nos vamos a reunir de nuevo ahora, nosotros vamos a hacer otra asamblea, y si no se cumple eso mismo que ellos prometieron y que ya pasó la fecha, vamos a parar. Eso es así. Entonces, viene de nuevo otro conflicto, porque no cumplen ni siquiera sus propias leyes ni sus propios compromisos. ¿Qué pueden hacer las clínicas privadas con el tema que usted mencionó al principio de yo digo que a veces como una competencia desleal? Porque usted tiene el sistema público y el sistema privado, pero hay una parte central, que es esa área que usted menciona, que son las instituciones que operan como privadas, pero que tienen esos subsidios públicos, ejemplo, los patronatos. ¿Cómo se puede manejar eso? Porque eso es una buena función, pero tú arrancas el mes con una inversión que no hiciste tú, ¿verdad? Con una inversión en equipo, en infraestructura, en tierra, y en adición con la luz y la nómina paga. Así que comience que opera un centro y tú cobras lo mismo. Y subsidio. Tú cobras lo mismo. No, subsidios que le dan, porque por ejemplo le dan millones. Además de eso que usted menciona, mensual, al año hay instituciones que reciben, por ejemplo, 600 millones de pesos. Además de que no pagan, reciben eso. Y cobran más que nosotros. O sea, todo es dirigido a que nosotros desaparezcamos. Yo no sé cómo nosotros hemos podido subsistir estos 20 años, porque la ley es así, que así. Es precisamente dos frentes, todo el mundo disparando contra nosotros. Y en definitiva, ese es el resultado que hay. Y esas instituciones que usted menciona son clínicas privadas, vamos a ver claro, actúan como tales,
Y usted, si usted va a comprar algún solar o para hacer un parqueo, como aquí mencionó el doctor Jacín el día pasado, en la Avenida Independencia o en otro sitio, ¿cuánto cuesta nada más los metros? O $1,000 el metro. Mínimo. Si es dichoso, sí, porque si está cerca se lo cobran más caro. Entonces, y en otro lado lo que hacen es que se lo regalan. Entonces, ¿cómo uno compite con ese tipo de cosas? Y si no te pagan, y si la misma ARS del Estado no cumple y no lo lleva a cabo lo que se lleva a cabo, ¿qué usted cree que va a pasar? Sí, pero hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, mientras las otras están vendiendo, ustedes solamente les falta comprar la iglesia de San Antonio, porque tienen enfrente, en los dos frentes. Sí, pero no nos compare una sola institución con el resto de las otras, porque nosotros hemos podido durante más de 40 años. Y eso que han tenido más problemas accionarios que los otros, porque usted pasó un Vía Crucis que la gente no conoce, pero usted es un héroe nacional aquí. Todavía nosotros estamos siendo víctimas de eso. En esa nueva ley que está en el Congreso, uno no sabe por fin si es el producto ya de la conciliación, de la mesa y de todo esto. ¿Hay algo que tiene que ver en el área de la salud? Todo, por ejemplo, si un dueño de clínica, accionista que no es médico, o médico, lo que sea, es accionista, y un médico en un consultorio viola a una mujer, por ejemplo, el responsable es ese médico, de sus acciones. Pero de acuerdo a lo que se está cocinando ahí es que ese médico, que ese accionista va a ser responsable con el tipo que hizo la violación. El dueño de la clínica. El accionista, vamos a decirle. Vamos a llamarlo de eso, o el dueño de la clínica, como te quiera. Va a ser responsable. ¿Y cómo es posible eso? Eso, yo le digo que yo no entiendo qué es lo que está pasando con nosotros, contra nosotros. ¿Por qué tanta hazaña contra nosotros? Contra la clínica, cuando ya lo que han podido subsistir y ese tipo de cosas, ahora están cocinando ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que un accionista que no tenga que ver nada absolutamente con eso y que un médico loco viole o manosee, como dicen ahora el lenguaje popular, a una paciente, o se equivoque en que es posible, porque es la práctica de la medicina en el manejo de un paciente, ese sea responsable de algo que lo hizo otra persona? No es posible. Entonces, hasta eso está pasando ahí. De manera que nosotros pedimos que se oiga a Pero nosotros. los medios son responsables de lo que dicen en su programa. Los medios. Los medios, eso es una política general que uno no entiende. Y si usted Pero no son los medios, y si son usted los le presta políticos. un carro a alguien y esa persona choca, el dueño del carro es responsable. Sí, pero tiene un seguro. El dueño del carro es... No, pero es responsable, corresponsable, igual que usted puede tener un seguro. Ajá, pero si el dueño basándose en lo que usted dice, eso es cierto, pero usted no me puede comparar un paciente manejando un carro a un médico que exactamente hace lo contrario y viola a una mujer en un consultorio. No, claro. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, usted no me puede... Y en cuanto a la cobertura, ampliar las tarifas, la mismo problema de la pérdida de la salud después de los 60 años del contributivo, cuando ya tú te pensionas, entonces, ¿hay algo de eso en la ley? Tengo entendido que sí, pero como dijo el doctor, precisamente nosotros lo que sabemos, entre comillas, es el asunto del manejo de la ley y de los pagos a nosotros y el mantenimiento. Eso no quiere decir que yo no sepa precisamente que una pensión para una gente que ha estado trabajando debe de ser recuperada en un movimiento determinado. Sin embargo, yo tengo compañeros, que tienen, porque el doctor decía ahorita una propuesta de 1 millón, que tienen 3 millones acumulados y no se lo devuelven y tienen más de 80 años en esa AFP. Yo tengo casos, o sea, que yo no estoy especulando, yo sé de eso, casos positivos, que esa persona está en una ARS determinada. Una AFP. Una AFP determinada, y que le dicen que no, que es por el gobierno, que no se lo pueden devolver. ¿Y entonces? O sea, fíjese,
eso que usted me pregunta, yo sé también de casos así. Doctor, en un programa anterior usted habló de algunos incentivos que usted estaba discutiendo con algunas autoridades, sobre todo hablaba de la parte fiscal, una forma de poder ayudar la salud. No es solo que la salud no pague ITEVI, que pues está exenta, igual que la educación y la alimentación, pero hablábamos de algún tipo de incentivo y usted nos mencionó hasta que estaba discutiendo hasta el tema del mismo ITEVI al oxígeno. ¿Eso sigue en vigencia? ¿Cómo están esas negociaciones? Son alternativas que se pueden buscar para tratar de uno controlar un poco los costos que al final se transfieren a los afiliados y a los pacientes, ya que las tarifas están, vamos a decir, fijas por el sistema y la ley de salud. ¿Se puede trabajar con esto? Eso ha sido arar en el desierto. Todavía esa mención que usted hace precisamente, eso sigue pagando los ITEVI, sigue pagando los impuestos. Y en definitiva... ¿Y no será que el ITEVI, ese oxígeno lo usan para otra cosa? Bueno, en la clínica no, en la clínica la usan para un paciente que esté cianótico o que te baja de oxígeno y que lo que necesite, porque la importancia de oxígeno, recuérdese que en la evolución de la vida usted no puede vivir sin aire ni agua, y el oxígeno lo constituye los dos. De manera que eso es independientemente que a nosotros nos guste o no. Y el argumento que se hace en ese sentido es que es un procedimiento industrial. Entonces, con eso nos han a nosotros pisoteado y llevado a cabo la negativa que ahí se dice. ¿Y hay otras áreas que se pudiera trabajar incentivos? Fíjese, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque nosotros no podemos dar la impresión a la población de mendigo, porque es un problema también. Si usted dice a la población que le exoneren esto, que lo exoneren otro, usted está cayendo en lo mismo que usted está criticando. Entonces, usted no puede no puede criticar una cosa para caer en eso precisamente. Entonces, ¿usted sabe cómo que se trata a los mendigos? Es un riesgo reputacional de la clínica que se está... Es decir, oye, no puedo demostrar que estamos pasando por una situación difícil, no podemos demostrarlo porque si no los pacientes van a decir que ahí no me van a atender bien. Sería algo parecido al hospital, lo cual yo no tengo nada que ver en contra del asunto de los hospitales, porque al revés, en la época del doctor y yo fuimos practicantes del hospital y como él se recuerda, en esa época había de todo. Llegaba a un hospital, a una emergencia, cualquier paciente, y nosotros le brindábamos todo lo posible y gratis en esa época. Pero ahora hay una mezcla que usted sabe, que dígame una cosa, hay curiosidad particular. Aquí todavía quedan muchos hospitales de único dueño, o la mayoría de los grandes centros son composiciones accionarias de los mismos médicos que trabajan ahí. Bueno, los hospitales ninguno tiene. No, las clínicas. Las clínicas. No, las clínicas la mayoría son las que no están en manos de capital extranjero. Todavía son propietarios. La mayoría de médicos, de los médicos que los médicos que están ahí. De los médicos que están ahí. Sí, pero ¿Hay alguna clínica todavía, o todavía no, ahora, que sus propietarios sean empresas, no médicos? Quizá la Abreu, ¿verdad? Muy poco, porque el Abreu ya es extranjero. Es mixta, ¿verdad? No es extranjero ya, el capital... No quisiera decir ese tipo de cosas y mezclarlo porque después me acusan de que yo estoy Pero ellos son socios de Andeclip. De papeles. Sí. Esa es otra cosa. La mayoría de las instituciones, déjeme emitirle esta opinión, la mayoría de las instituciones que están en manos del capital extranjero y que han pasado ahí, han dejado de ser miembros de Andeclip. ¿Cuántos miembros tiene Andeclip en este momento? 116. ¿Todas clínicas o hay otros renglones? Todas clínicas, nosotros estamos supuestos a no aceptar otros renglones, como precisamente yo me imagino que usted me va a preguntar de lo que han cerrado. ¿De cuál? ¿Y centros de atención primaria pertenecen a Andeclip o tienen una asociación independiente? No, yo creo que sí. No tienen, no pertenecen a Andeclip, pero sí.
Si solicitan, nosotros lo investigamos y por lo menos para ser miembro del CRIM, Doctor. usted tiene que tener 110 camas habilitadas por salud pública para ser miembro de nuestra institución, porque solamente un laboratorio o algo de eso no puede ser miembro del CRIM. No lo quiero mortificar mucho. ¿Qué esperanza hay de que terminemos el proyecto en el Congreso de la Seguridad Social? Bueno, yo le decía que era una contrarreforma a la propia ley, y que quisiésemos, que yo lo he dicho aquí inclusive en este programa, de que la medicina, la economía y la política están por encima de la medicina. A la gente no le gusta que yo diga eso, pero es así, y que en consecuencia nosotros apelamos a los políticos para que los políticos nos oigan y no nos aplasten. Justamente esa es nuestra preocupación, doctor. Nosotros conocemos que en política usted no es ningún lego, pero no participa en eso. Sin embargo, estamos en campaña y no queremos que el tema salud se vaya a poner peor ahora en esta campaña, porque comiencen a hacer ofertas y distorsiones también en el Congreso, por lo que le invitamos a que mantengamos la revista, la voz de la asociación y suya durante todo este año, porque usted puede estar seguro que pueden coger eso para hacer lo que no tienen que hacer. Pero recuérdese, doctor, que nosotros durante 20 y tantos años hemos mantenido esa posición y no nos vamos a dejar enredar. Gracias, doctor.